Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por venir a estas segundas jornadas de gestión cultural que organiza Fundación Caja Rioja en colaboración con la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. En estas jornadas lo que nos propusimos es empezar de lo más global y descender a lo local. Por eso hoy contamos con Cristina Ortega y con Nerea, que van a impartir la jornada sobre internacionalización de la cultura. Y bueno, ellas nos harán ver y hablar sobre las políticas culturales europeas, sobre la financiación, proyectos culturales. Y bueno, luego desgranamos un poco más la jornada. Pasaremos el día 18 de noviembre a la segunda de las jornadas, que estará centrada sobre la visión más nacional a través del equipo de Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, quienes nos hablarán de los proyectos que lleva el Ministerio, las redes de colaboración que ellos soportan, los servicios que ofrecen también, asesoramiento, acompañamiento de proyectos culturales. Y bueno, creo que puede ser algo muy interesante para todos los promotores y agentes culturales que estamos trabajando en el territorio. Y por último, acabaremos el día 16 de diciembre con la jornada sobre la fiscalidad en la gestión cultural, pero muy enfocada hacia la nueva ley de mecenazgo de La Rioja y bueno, que también nos abrirá una serie de oportunidades a los agentes que estamos trabajando en proyectos culturales. Nada más, el esquema de la jornada, como en otras ocasiones, haremos un descanso inicial, un descanso intermedio sobre las 11:30 aproximadamente y luego continuaremos hasta el final de la jornada. Sin más, paso la palabra a Cristina y ella se presenta. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estamos muy agradecidas por la oportunidad de estar hoy aquí con vosotras, fundamentalmente. Le hemos llamado a este curso la internacionalización de la cultura. No sé si de forma acertada o no. Lo que nos gustaría durante esta jornada es no dar una clase magistral, sino compartir nuestra experiencia. Nosotras trabajamos en cooperación cultural internacional y os vamos a contar muy brevemente de dónde venimos para que sepáis cómo podemos ayudar o contribuir o poder responder a vuestras inquietudes. Yo he trabajado 23 años en la Universidad de Deusto, he sido investigadora, profesora y directora de un instituto de formación e investigación en estudios de ocio. Durante toda mi trayectoria profesional siempre he querido estar en contacto con el sector profesional, de tal manera que siempre he estado involucrada y trabajando y colaborando de forma muchas veces voluntaria, bueno, fundamentalmente voluntaria, porque tenía exclusividad en la universidad, en organizaciones internacionales. He estado en los comités de dirección y he sido presidenta de la Red Europea de Centros de Formación y Gestión Cultural, ENCAT, y en enero del 2016 di el salto y acepté un nuevo reto profesional, que es en el que estoy ahora, y trabajo como directora de la Organización Mundial del Ocio. Sé que suena un poco raro, soy consciente, pero yo soy doctora en ocio y desarrollo humano, aunque me he especializado siempre en cultura, en el diseño y la evaluación de política cultural, porque lo que me ha interesado siempre es cómo poder cambiar las cosas, cómo poder mejorar las políticas, los programas, los proyectos. De tal manera que, aunque siempre he trabajado en cooperación cultural internacional en los últimos 7 años ya, lo hago, dedico toda mi jornada a ello, trabajando no solo en Europa, sino en el mundo, en todas las regiones.
Y lo que quiero deciros es que lo que vamos a compartir hoy es, por un lado, bueno, pues un poco como una clase, como somos profesoras, pero es fundamentalmente lo que queremos compartir es la experiencia profesional. Y os pido que nos interrumpáis porque estoy segura que vosotros también tenéis experiencia para comentar, para preguntar, para cualquier cosa, que no hace falta que terminemos del primer tema para seguir con el segundo. Por favor, sentiros con total libertad. Le voy a dejar a mi compañera, a Nerea, que se presente brevemente para que sepáis también de dónde viene y a qué se dedica. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Soy Nerea Rojas y bueno, pues ahora soy compañera de Cristina. Soy politóloga especializada en derechos humanos y en relaciones internacionales y estoy en proceso de la ardua tarea de doctorarme en políticas culturales y cómo éstas pueden contribuir a generar dinámicas de convivencia intercultural, porque para mí la política cultural y la cultura en sí pues tiene un poder transformador brutal y pues es el tema que más me interesa. Antes de haber empezado a colaborar con Cristina, pues he estado trabajando en temas de cooperación cultural en América Latina, en la oficina de la UNESCO, Montevideo, y bueno, espero poder compartir también igual parte de esta experiencia y ver de qué manera, ¿no?, pues puede servir al trabajo que estáis haciendo desde aquí. Y también, como Cristina, pues me he dedicado a la docencia y me sigo dedicando. Y bueno, pues yo espero que no os aburra mucho la chapa que os vamos a contar. Tal y como dice ella, pues interrumpirnos por favor en cualquier momento, cualquier aporte, cualquier duda, seguro que es muy enriquecedor para lo que estamos contando. Y pues bueno, que muchísimas gracias por estar aquí y por el interés en esta materia. Muy bien, pues antes de comenzar me gustaría si pudierais levantar la mano solamente para saber quiénes trabajáis en el ámbito, de alguna manera, en el ámbito internacional. Muy bien. Bueno, seguro que hay algún otro que no ha querido levantar la mano, pero bueno, está bien, eso es que hay interés. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo dicho, espero que os sirva, que os sea útil, pero por favor interrumpid y comentad lo que queráis. Lo vamos a hacer de una manera didáctica, informal, un poco coloquial. Como os digo, a mí me gusta estar muy pegada al sector profesional y para diseñar esta jornada he intentado ponerme en esa silla y he pensado qué podría compartir de nuestra experiencia, qué podríamos compartir que os pueda ser de utilidad, sin saber muy bien cuál era vuestro perfil, porque no lo sabíamos todavía. De tal manera que lo que quiero compartir, lo que queremos compartir esta mañana con vosotros es cuáles son las temáticas que se están trabajando, que se están debatiendo y que se están cocinando para los próximos años en Europa. A veces cuando oímos Bruselas nos parece que se habla de una realidad muy alejada a lo que hacemos en nuestra casa de cultura, en nuestro municipio, en nuestro lugar de trabajo. Pero esto no es cierto y lo vamos a ver a lo largo de la mañana. Todo lo que se cocina en Bruselas al final nos acaba salpicando, acabamos trabajando en ello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una panorámica general de los principales documentos que guían las políticas culturales en Europa y en Iberoamérica. Vamos a mencionar La Rioja, pero no nos vamos a atrever mucho porque seguro que sabéis muchísimo más que nosotros. A continuación, hay muchos temas muy interesantes, me encantaría trabajar en ello, pero ¿cómo? Pues os vamos a ofrecer también unas pinceladas de cuáles son esas fuentes de financiación donde hay recursos para trabajar en estas temáticas.
De forma muy brevemente, lo que queremos es deciros cuáles son los programas y dónde podéis buscar más información si es que estáis interesados. Lo que tiene de bueno Europa, que no ocurre en muchos sitios tampoco, e Iberoamérica, es que diseñan las políticas e inmediatamente diseñan los programas, los proyectos y abren las líneas de financiación que se van a necesitar para cumplir esos programas. Y por último, sé los temáticas, soy consciente de que hay financiación, pero ¿con quién trabajo yo? ¿Con quién? Entonces sí que me gustaría abrir una ventana de cuáles son algunas de las principales plataformas, redes, organizaciones en las cuales podéis encontrar a pares, podéis encontrar a gente que estoy segura que comparte muchas cosas de vuestro trabajo con los cuales podríais trabajar en un futuro en proyectos de cooperación a nivel internacional. Os vamos a presentar algunas de las redes en las que nosotras trabajamos. Yo me he dedicado toda la vida a internacionalizar equipos y ha sido la forma en la cual hemos podido internacionalizar equipos, programas, proyectos, estudiantes, etcétera, etcétera. Paso por aquí. Vale, muy bien. Bueno, pues pues voy a empezar con el programa, el marco estratégico europeo. Muy brevemente me gustaría comentaros cómo antes de la pandemia, allá por 2017 más o menos, la Comisión Europea se empezó a plantear cuál iba a ser la nueva hoja de ruta, el nuevo plan estratégico en cultura para los próximos 4 años. En esta ocasión era ya el tercer plan estratégico, porque no ha habido planes estratégicos en cultura siempre. Es algo relativamente nuevo. De tal manera que en esos años primero tendremos que entender el contexto en el que nos encontrábamos. En Europa estábamos en una Europa que había pasado una gran crisis financiera. Esto había provocado muchas desigualdades, había amenazas terroristas, había una gran fuente de migración de países en conflicto, fundamentalmente era Siria, nos acordamos, los inicios del populismo, etcétera, etcétera. Eso era un poco el contexto sociopolítico. Por otro lado, fueron los años en los que en la cultura nos caracterizamos por las nuevas formas de consumir cultura. Las tecnologías, las TIC, cambiaron radicalmente nuestra forma de consumir el ocio. Ahora, el 95% de nuestro ocio está aquí. Y fijaros, en esa época, los estudios, las grandes estadísticas, en el Eurobarómetro se decía cómo un tercio de la población decía cómo no había participado nunca en ninguna actividad cultural, que esto es relativo porque también, oír música puede ser que no pienses que es una actividad cultural y es una actividad cultural. Bien, y por otro lado, también había un sentimiento en Europa que más del 50% de la población, el 53% de la población concretamente, pensaba y piensa que los Estados miembros de Europa no compartían valores comunes. Bien, todos estos aspectos hicieron pensar que necesitábamos un plan de trabajo al que se denominó la nueva agenda de la cultura, en la cual se iban a fomentar fundamentalmente querían a través de esta nueva agenda de la cultura que Europa fuera más atractiva y que fuera más cohesionada. Hay que entender un poco todo esto para entender luego por qué se trabajan en esos programas.
Respecto a una Europa, este objetivo hacia afuera más atractiva, el programa insignia fue el Año Europeo de la Cultura, del Patrimonio Cultural, perdón, que fue en el 2018. Ahí se destinaron muchísimos recursos. Todos los años es el Año Europeo de algo. Y me acuerdo, por ejemplo, el año en el que participamos activamente en el Año Europeo de la Creatividad. Yo recuerdo como, si recordáis aquel año, la Comisión Europea no destinó recursos económicos, sino lo que hizo es lo que llaman ellos el destapar todas aquellas actividades que se estaban dando lugar en Europa que tenían que ver con la creatividad y le ponían el label de Año Europeo de la Creatividad. Bueno, en contraposición, en el Año Europeo del Patrimonio Cultural se destinaron una cantidad ingente de recursos, porque realmente se quería tomar concienciación de que el patrimonio es un elemento social y cultural muy importante. ¿Y por qué? Porque se pensaba que podía ser un potencial de atractivo para hacer una Europa más atractiva, pero también con un objetivo hacia adentro, que era el para fomentar la movilidad, precisamente para crear Europa. Bueno, pues en estos momentos en los que se gesta esta nueva agenda europea de la cultura, también se quiere fomentar ese sentimiento de pertenencia europea. ¿Y cómo se hace? Se hace sobre todo con el vínculo de la educación y la cultura. En toda esta agenda veremos cómo la educación y la cultura van ligadas y es, vamos a decir, como el ADN de esta nueva época. Estamos justo, y voy a hablar media hora del preámbulo de la agenda. Seguimos. Bien, porque si no, a ver, empezamos con la nueva agenda. Y aquí lo que quiero comentaros es, la agenda es desde el 2018. 2018 y de repente irrumpe la pandemia, pero todavía estamos desarrollando, se están implementando estos programas. Vale, entonces lo que os quiero contar aquí es fundamentalmente qué temas son los que se deciden que se van a trabajar en estas circunstancias. Una Europa atractiva, cohesionada, temas de patrimonio y temas de identidad cultural europea, porque se reconoce el papel transformador de la cultura, el valor instrumental de la cultura para mejorar la calidad de vida, para regenerar ciudades, para transformar ciudades, etcétera, etcétera. Bien, y se definen 3 objetivos estratégicos. Uno tiene que ver con la dimensión social, otro con la económica y otra con la externa. Me voy a detener fundamentalmente en los 2 primeros, que creo que son los que más nos interesan. El primero de ellos tiene que ver con la dimensión social y se plantea como objetivo estratégico utilizar el potencial de la cultura y la diversidad cultural para el bienestar y la cohesión social. Bien, y se plantean estos 3 objetivos. Fomentar las capacidades culturales de todos los europeos, ofreciendo un amplio abanico de actividades culturales y proporcionando oportunidades para una participación activa. Bien, aquí se pone el acento en las capacidades. A algunos nos sonará el trabajo de Amartya Sen, de El Príncipe de Asturias, sobre el tema de capacidades. Es muy reciente su aplicación al ámbito de la cultura. Bien, el segundo de ellos, impulsar la movilidad de profesionales en los sectores culturales y creativos y eliminar los obstáculos para su movilidad. Aquí ha habido un programa insignia durante varios años y ahora están en un impasse y van a abrir la próxima convocatoria. Que hablábamos de Erasmus. Pues hay un programa también con una dotación económica muy importante. Nosotros gestionábamos el programa en España. Se llama Erasmus for Young Entrepreneurs y se ofrecía una beca de movilidad para profesionales de la gestión cultural, de tal manera que podían ir a hacer una estancia a otro país para trabajar con otro entrepreneur del ámbito cultural. Lo que intentábamos cuando hacíamos estos match, lo que hacíamos era entrevistar
al joven. Joven no era de edad, sino joven porque no tenía demasiados años de experiencia en la gestión cultural. Lo que hacíamos era entrevistarle y ver en qué quería trabajar, en qué quería mejorar, vamos a decir. E intentábamos buscarle a otro profesional de la gestión cultural más senior en otro lugar de Europa que no tuviera que ver con su sector, para provocar también un poco el tema de la innovación a través de la el tema intersectorial, y hacía una estancia de 3 meses. Era la réplica del Erasmus a los profesionales. Este es un programa que ha tenido mucho éxito y que se va a seguir trabajando en él. Hay más, pero este es como el más importante. Y el tercer objetivo, proteger y promover el patrimonio cultural europeo como un recurso compartido con el fin de sensibilizar a las personas en torno a nuestra historia y valores comunes y reforzar el sentido de la identidad común europea. Y aquí, como os comentaba, el programa más importante ha sido el Año Europeo del Patrimonio Cultural, y también, a diferencia de otros años europeos, lo que se ha querido desde el inicio era que hubiera un legado y que hubiera una continuidad. De tal manera que después del 2018 ya hay todo un marco de actuación para programas que fomenten el patrimonio cultural. Bien, me gustaría comentar también algunas ideas también que estoy segura que luego lo habéis visto reflejados en diferentes programas y proyectos. Cuando se habla de participación activa, se entiende por participación, se entiende que la participación cultural, el valor instrumental de la cultura acerca a las personas. Entonces, se ha utilizado la cultura y los programas culturales, y ha habido muchos fondos y va a haber para esta temática, para, por ejemplo, salvar distancias, acercar a las personas, a los migrantes, a los refugiados con las poblaciones locales. Yo recuerdo también por estos años que tenía un colega a los migrantes que llegaban. Y bueno, conoceréis muchísimos programas. Yo sobre todo conozco en las Islas Canarias, en toda la zona euro-mediterránea, todos los programas en los que se utiliza la cultura para estrechar lazos, y fundamentalmente utilizan la música porque no hay una barrera lingüística. Y hay muchos fondos que vienen de Europa y que al final tienen un impacto local porque hay una nueva agenda de la cultura que promueve este tipo de actividades. Bien, también dentro de la dimensión social, también otra de las ideas que se trabajan es la fuerza transformadora de la cultura para regenerar comunidades y transformar ciudades. Y aquí hay un programa que conocéis, que es el programa que ya lleva más de 30 años, creo que ya lleva 35 años, el de las capitalidades europeas de la cultura. Es un programa que también se ha hecho una evaluación y que va a seguir existiendo, aunque con algunas modificaciones, porque se utiliza la cultura para transformar toda una ciudad. No solamente, tiene siempre dos objetivos como la agenda: el atractivo turístico y luego también la cohesión social, el fomentar temas relacionados con la ciudadanía. Y, por supuesto, el Año Europeo de la Cultura. Bien, otra de las ideas también que se trabajan desde esta dimensión y que hay muchos programas es en tema a la relación de la cultura con la salud. Aquí hay también en estadísticas del Eurobarómetro, el 71% de la población afirma que vivir en un entorno en el que tienes cerca patrimonio cultural le produce bienestar. Y también hay estudios que afirman que la cultura es el segundo factor que aporta bienestar y felicidad. De tal manera que son estudios que ha encargado la Comisión Europea y que cada vez hay más, en el que se quieren evidencias para seguir trabajando en este ámbito.
Bien, y por último comentaros el tema de las capacidades. Como os decía, esta agenda está vinculada a la cultura y la educación, de tal manera que se pone el acento y muchísimos esfuerzos en las capacidades. Se considera también que cuando en muchas encuestas que habréis leído, incluso que habréis utilizado en vuestros centros de trabajo, la principal razón por la cual la gente no acude a una exposición, a una obra de teatro, etcétera, etcétera, suele ser por falta de interés, aparte de las barreras económicas. Pero si hurgas un poco más en esa falta de interés, muchísimas veces, la mayoría, es porque hay falta de educación cultural o de sensibilización cultural. Entonces, lo que se propone desde la nueva agenda es trabajar en esta línea, en la sensibilización, en la expresión y sensibilización artística, como una de las capacidades culturales, aparte de las capacidades de los profesionales de la cultura. Bien, la económica, eso es. Bien, la segunda dimensión es la económica. El apoyo de la creatividad basada en la cultura, en los ámbitos de la educación y la innovación y para el empleo y el crecimiento. Bien, aquí se pone el énfasis en la creación de empleo, en el incremento del Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Y aquí hay tres objetivos: fomentar el pensamiento artístico, cultural y creativo en la educación formal y no formal, en la formación a todos los niveles y en el aprendizaje permanente. Impulsar ecosistemas favorables para las industrias creativas y culturales, fomentando el acceso a la financiación, la capacidad de innovación, la remuneración justa de autores y creadores y la cooperación intersectorial. Y por último, fomentar las competencias, de nuevo, necesarias para los sectores culturales y creativos, incluidas las competencias digitales, empresariales, tradicionales y especializadas. Bien, aquí me gustaría comentaros cómo las artes, la cultura, la creatividad y las industrias creativas y culturales son interdependientes. Bien, se toma conciencia de que los conocimientos y las competencias de estos sectores en combinación con otros sectores dan lugar a innovaciones, a productos y proyectos innovadores. De tal manera que la Comisión Europea lo que dice es que tiene que trabajar en esos entornos para que se produzca esta innovación. Y dice que tenemos que priorizar en tres ecosistemas. El primero de ellos es el de la educación y la cultura. El segundo de ellos es el de las ciudades y los entornos creativos. Y el tercero de ellos, que se me ha olvidado, el tercero de ellos es en las ICCs, en las propias industrias creativas y culturales. Bien, en cuanto a la educación y cultura, se constata que hay una vinculación directa entre, como hemos dicho, entre el incremento o el nivel educativo y la participación cultural. Se toma conciencia de ello y se trabaja para aumentar la participación cultural. De tal manera que se priorizan dos competencias durante estos 4 años. El trabajar en la sensibilidad y la apreciación cultural, lo que decíamos, esta es una de las 8 competencias del marco de evaluar el pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas dos competencias, la sensibilización y apreciación cultural, muy importante para tener esas experiencias culturales memorables que tantos hablan ahora, y por otro lado el pensamiento crítico, más hacia lo profesional. Vale. El segundo ecosistema, el de las ciudades y las regiones, también habréis oído hablar en los últimos años en los distritos creativos, en todos los programas de regeneración, de transformación, para retener el talento y atraer talento, porque se considera
que las personas de mayor nivel cultural, intelectual, profesional quieren ir a aquellos entornos en los que sean más atractivos, y la cultura es fundamental. La oferta cultural es fundamental si quieres tener esos entornos. Y además también que se produzcan también esos espacios más ascendentes en los que se produzca la innovación a través de los Innovation Lab, etcétera, etcétera. Bien, y aquí os quería enseñar, creo que voy fatal de tiempo, ¿no? Aquí os quería enseñar rápidamente una herramienta. ¿Cómo hago con esto? A ver. Vale. Vale, luego si, por mi parte, si queréis, os pueden... Bueno, sí, sí. Por mi parte, si queréis las transparencias, os las podemos dar, ¿eh? Y ahí tenéis un montón de links que os pueden llevar a más información. Vale, os quería enseñar esta herramienta en la que yo trabajé para la Comisión Europea, que igual habéis oído hablar de ella. Es una herramienta que se diseñó para que representantes de ciudades europeas pudieran intercambiar conocimiento y buenas prácticas con responsables de otras ciudades, ¿vale?, que trabajan en el ámbito cultural. Y aquí es un trabajo ingente, ¿eh? De aquí lo que se hizo es poner en una gran base de datos muchos datos de bases de datos, y se seleccionaron aquellas ciudades que habían sido capital europea de la cultura, aquellas ciudades que pertenecen a la red UNESCO de ciudades creativas y aquellas ciudades que tenían al menos 2 festivales internacionales. Se entendía que con esas premisas habían dedicado recursos, fondos y habían apostado por la cultura, siendo conscientes de que hay otras muchas, evidentemente, pero se tenían que tener datos que se pudieran comparar. Bueno, entonces, a través de este monitor podéis introducir vuestra ciudad y podéis compararos con otras ciudades o con vosotros mismos en otro periodo de tiempo, ¿vale? Y aquí lo que trabajamos fueron estos factores. ¿Cómo es para que tú sepas cómo es tu ciudad respecto a cuán vibrante es en el ámbito cultural? Y aquí trabajamos a través de diferentes indicadores, del número de teatros, de museos, de salas de exposiciones, etc. La economía creativa y también los entornos que facilitan esta participación cultural. Y bueno, yo os invito a que lo miréis porque la verdad es que es una herramienta, también hay una aplicación móvil, es una herramienta interactiva que está muy bien. La confeccionó la Comisión Europea a través del Centro de Investigación. Bueno, pues... A ver, vale, gracias. Vale. Bien. Fundamentalmente os quería comentar esos programas y respecto al tercer ecosistema, el de las industrias creativas y culturales también, en la agenda lo que se propone es trabajar en las ciudades en estos ecosistemas desde diferentes ángulos para fomentar las industrias creativas y culturales. Y también veréis que hay muchísimos programas suele haber a nivel regional, fundamentalmente a nivel regional, también a nivel local, que fomentan la financiación, la capacitación. Es porque vienen de esta agenda y porque hay fondos, claro. ¿De acuerdo? Bien, y voy a pasar ya más rápidamente por esta tercera dimensión, que creo que está quizás un poco más alejada. Simplemente señalaros que existe, que hay un tercer objetivo estratégico, que es el refuerzo de las relaciones internacionales, con 3 objetivos: el apoyo de la cultura como un motor de desarrollo económico y social sostenible, la promoción del diálogo cultural e intercultural para lograr unas relaciones intercomunitarias pacíficas y el refuerzo de la cooperación en torno al patrimonio cultural. Aquí también señalar cómo el patrimonio
sigue siendo fundamental y, de hecho, es una línea transversal a todos los objetivos. Y como otra línea transversal también es el tema de la cultura digital. Se ha trabajado muchísimo en el tema de la digitalización del patrimonio cultural, también en normativas y en una nueva estrategia exclusivamente digital que se llama Digital for Culture. Simplemente que sepáis que existe. ¿Y cómo hace todo esto la Comisión Europea? Lo hace cooperando con los diferentes Estados miembros a través de grupos de trabajo y lo que le llaman los métodos de coordinación abierta, y también con la sociedad civil. Y ahí es donde yo, por ejemplo, he trabajado en ello. Es a través de las organizaciones internacionales, en las cuales crean plataforma, nos invitan al tercer sector, a las organizaciones internacionales, para saber nuestra opinión, porque saben que somos los que también trabajamos con el sector a través de nuestros miembros. Bien, y ahora, en esta segunda breve parte de mi exposición sobre el contexto europeo, me gustaría comentaros cómo esto era lo que se había diseñado, se había cocinado antes de la pandemia. Un programa de 4 años. Pero de repente irrumpió la pandemia. Y yo he de decir que en el sector cultural se reaccionó de forma muy rápida, por lo menos a nivel internacional. Creo que el sector cultural tenía esa agilidad, esa capacidad de respuesta que yo, por lo menos, lo que he detectado, lo que he visto, es que rápidamente, a pesar de que ha sido uno de los sectores más afectados, ha tenido una capacidad de respuesta increíble. Bien, comentaros algunas tendencias también por las cuales se ha tenido que adaptar este plan de trabajo. Se ha tenido que adaptar este plan de trabajo que os voy a exponer ahora. Pero condicionado, ¿por qué? Porque se han exacerbado los retos. Si esta nueva agenda de la cultura era para responder a estos retos sociales y culturales que os he comentado antes, en ese contexto del 2017 y anterior, de repente la pandemia se exacerban todos los retos. ¿Y cuál es el principal? Las condiciones laborales. Precisamente el sector cultural, que ya de por sí era frágil, fragmentado, la mayoría está integrado por profesionales autónomos, empresas pequeñas de 1 o 2 personas, con contratos por proyectos, jornadas que no son completas. Bueno, ¿qué os voy a contar? De tal manera que con la pandemia se exacerba este reto y se tiene que responder a este reto. Y se aceleran las tendencias. En el tema, la transformación digital. La transformación digital era una línea de trabajo transversal, como habíamos visto, pero de repente se tiene que convertir en algo central. Ni qué decir del cambio climático. También, si veis, se hablaba algo de desarrollo sostenible, de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, pero ahora de repente se convierte en la prioridad, la primera, cómo combatir el cambio climático. Y también, y esto a los estudiosos del ocio nos parece que era evidente y que era fundamental, el papel de la cultura en el bienestar de las personas y la mejora de la cohesión y la transformación de la sociedad. Se empieza a constatar, y ya no solamente para los estudiosos del ocio y la cultura, sino también para la gente en general, el papel que ha tenido la cultura para fomentar la resiliencia y para superar estos retos. Y, por lo tanto, todas las políticas que se empiezan a diseñar y a redefinir son para mitigar el impacto de la crisis y el apoyo a la recuperación. Y lo que hace la Comisión es hace una consulta con los Estados miembros y con el tercer sector. Y salen estas prioridades: la sostenibilidad en el patrimonio cultural, la cultura como factor de desarrollo sostenible, los ecosistemas que apoyen a los artistas y a los profesionales de la creatividad, la cultura y los contenidos europeos, la cohesión y el bienestar, y el papel clave de las estadísticas. Esto es lo que sale de la consulta en los momentos de pandemia. Y en base a eso, la Comisión lo que hace es un plan de trabajo. Hace inmediatamente un plan de trabajo
con una serie de prioridades y de temáticas. Y aquí lo que voy a hacer es señalaros de forma muy breve para que sepáis los temas y yo os voy a dejar toda esta información con los links para que cada uno, si quiere profundizar en alguno de ellos, pueda hacerlo. Y estos temas, lo que os digo, esto se va a traducir en financiación, en proyectos y en programas. Bien, el tema de la sostenibilidad en el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, veíamos el 2018 toda una serie de programas, de miles de programas en el 2018, y lo que se quería era un legado para los años posteriores, se define un marco de actuación y ahora lo que se prioriza es la sostenibilidad. ¿Y desde qué ángulo? Pues desde la gobernanza. Hay un gran programa, un proyecto muy interesante en el que trabajan personas que trabajan en el diseño y la evaluación de políticas referentes al patrimonio, que se llama el Patrimonio Cultural en Acción. Y todos estos programas que os voy a comentar ahora se han gestado en pandemia y fundamentalmente son trabajos que se han desarrollado en línea, bien jornadas, bien talleres, bien estudios. Y fijaros, se ha trabajado muchísimo en tiempos de pandemia. Y sobre todo se basan en buenas prácticas, porque lo que se pretendía era aprender, era qué está ocurriendo y qué estamos aprendiendo. En este caso son buenas prácticas sobre gobernanza participativa, principios de calidad, etcétera, etcétera. El tema de la calidad se considera fundamental en cuanto al patrimonio porque se considera que las obras en las cuales se implementan los criterios de calidad pueden ser, vamos a decir, pueden perder menos la importancia cultural a lo largo de los años y pueden ser más importantes desde el punto de vista de identidad cultural. Y, por supuesto, temas de financiación, fórmulas de financiación complementaria para el patrimonio cultural porque nunca es suficiente. Tema de cohesión y bienestar, como os decía, la pandemia ha puesto en valor el papel de la cultura sobre la cohesión y el bienestar. Se han trabajado diferentes talleres en los cuales se trabaja la relación de la cultura con el envejecimiento activo, el bienestar, el tema de la despoblación rural, temas de capacitación, etcétera, etcétera. También me parece interesante señalaros el papel también de las audiencias digitales. Con el tema de la pandemia decíamos que se han acelerado tendencias, entonces se ha obtenido muchísima información sobre los perfiles de las audiencias y la comisión lo que ha priorizado es cómo gestionar todos estos datos que ahora somos capaces de obtener de las audiencias. Ahí os dejo también un informe muy interesante, el de Voices of Culture, sobre el tema de la gestión de datos de las audiencias, que esto también os puede interesar. El tema de los jóvenes, el tema de los valores, la democracia, etc. Muy importante sigue siendo el tema de los ecosistemas que apoyen a los artistas y los profesionales de la creatividad y la cultura y los contenidos europeos. Y aquí me parece también muy interesante un estudio que se ha hecho a nivel europeo sobre la situación y las condiciones laborables de los artistas y profesionales de la cultura y la creación. Es un estudio muy reciente que lo tenéis en versión en línea por si queréis echar un vistazo. Se ha trabajado el tema de la libertad artística, cuáles son los marcos para fomentar y promover la libertad artística, buenas prácticas, cuál es la situación, algo que en algunos países nos parece más normal, pues en otros no lo es tanto. El tema de la música sigue siendo una prioridad, cuáles son los retos del sector de la música. Comentábamos cómo han cambiado todos los modelos de consumo por las TIC, entonces sigue siendo un reto. Temas de financiación para seguir fomentando estos ecosistemas. El tema de la igualdad de género ya lo era, pero se marca como una prioridad ya no dentro de la diversidad cultural, de la inclusión, sino específica.
Y hay un estudio también muy reciente, muy interesante, sobre el estudio de las brechas de género en los sectores cultural y creativo, en el cual se plantean todos los retos que podéis ver en la transparencia. Los estereotipos de género, acoso, la brecha salarial, el acceso a puestos de liderazgo, etcétera, etcétera. Y ahora, si en cualquier proyecto que hagamos, este tema es uno de los indicadores en los que se miden. Eso ya, como el tema verde, el tema de género. El tema de las relaciones culturales internacionales, también hay una apuesta decidida porque para usar la cultura y su valor, el valor instrumental de la cultura, el tema de las relaciones culturales internacionales dentro de la política exterior de la UE, para potenciar sus objetivos, sus impactos, etcétera, etcétera. Y todo eso también se traduce en diferentes programas de financiación, etcétera, etcétera. El tema de la cultura y de los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha trabajado no solamente desde la Comisión Europea. Habréis oído hablar en los últimos meses sobre Mondia Cult. Hace 40 años organizó en México una conferencia para definir, para pensar, reflexionar y definir las políticas culturales de los próximos 40 años, y ahora en septiembre se acaba de organizar en México por segunda vez Mondia Cult, poniendo el énfasis en la cultura y en el desarrollo sostenible. Y esto es como lo más importante que seguiremos oyendo los próximos, espero que no 40 años. Y por último, estos dos temas, el tema de las estadísticas culturales y la digitalización. Se da mucha importancia a las estadísticas culturales. Yo recuerdo que yo hice mi tesis doctoral, la acabé en el 2008 y la hice sobre observatorios culturales. Era la época en la que estaban surgiendo diferentes observatorios culturales, fundamentalmente en Europa y en el mundo, porque también se tomaba conciencia de la relevancia que tenían las estadísticas para diseñar y evaluar las políticas culturales. Y esto es muy importante, que todavía se siga considerando que las políticas culturales se tienen que basar en datos fiables. Y para tener esos datos fiables se tienen que trabajar en estadísticas precisas y de forma permanente. Tenemos las estadísticas culturales a nivel de Eurostat, pero son estadísticas muy generales. A veces nos cuesta ver su utilidad para diseñar nuestras políticas, pero se complementan con estadísticas a nivel nacional y a nivel local. Y comentaros un poco que ahora se está gestando la idea de un observatorio europeo de la música, por la relevancia que tiene la música dentro de la cultura. Y en temas de digitalización, veis ahí también en las transparencias un poco los retos que existen, que con la pandemia se han acelerado y que van a ser una prioridad también en los próximos años. Y aquí me gustaría comentaros algunas iniciativas que seguro que os suenan, pero que sin duda alguna, si no conocéis alguna de ellas, os va a ser de mucha utilidad. Y aquí igual voy a ir rápidamente a que veáis, bueno, os voy a comentar. Creatives Unit, ¿conocéis a alguien? Es una página web, una plataforma que surgió en la pandemia. Como os digo, el sector cultural reaccionó muy rápidamente y había muchísima información en el sector cultural, pero no había una fuente única. Entonces, lo que hizo la Comisión es poner esta plataforma, Creatives Unit, en la cual está toda la información del sector cultural en esta plataforma. Y lo que tiene de bueno es que podemos publicar, podemos incorporar información nuestra también. Luego habrá un filtro, lo que sea, pero bueno, para ordenarla, pero ahí podemos encontrar de todo. Vale, otra cosa también que surgió en la pandemia y que es muy, muy útil es la guía interactiva de financiación de todas las ayudas para el sector cultural que hay a nivel europeo, que es la guía que se llama Culture EU. Otra iniciativa también muy interesante es la nueva Bauhaus europea, que está seguro que habéis oído, y esta también es a ver, os cuento aquí, la tengo por aquí. Vale, la nueva Bauhaus europea también es un movimiento, y la verdad es que es tan complicado que me cuesta explicarlo, pero es como la Bauhaus, ¿vale? En la que se quiere
quiere que pensemos entre todos cuál va a ser nuestro futuro, más en el que se tiene en cuenta la arquitectura, la belleza y en el que se trabaja de forma co-creativa, de forma interdisciplinar. Y hay muchas ayudas también para trabajar en este proyecto. Y también me gustaría destacar el nuevo KIC sobre ICCs, el nuevo EIT de Cultura y Creatividad. El KIC es una comunidad de innovación y conocimiento, ¿no? De innovación y conocimiento, el KIC, y es la primera vez que hay un KIC en temas de cultura y creatividad. Se acaba de conceder y va a trabajar durante los próximos años. Va a haber muchísimas ayudas para fomentar la innovación en industrias creativas y culturales y generar consorcios entre diferentes agentes, etcétera, etcétera. Ya había sobre otras temáticas, por ejemplo, como el clima, energía, etcétera, etcétera. Y esas son fundamentalmente las principales novedades e iniciativas que existen ahora en Europa. Os dejo aquí las páginas web para que las podáis mirar tranquilamente y comentaros que en Mondiacult también nosotras estamos trabajando, por si os interesa el tema del desarrollo sostenible y la cultura, estamos trabajando en un workshop en línea, online, que va a ser el 25 de noviembre, con dos organizaciones mundiales. Una es la Organización Mundial del Ocio y otra es ENCAT, y vamos a trabajar en un seminario en la que vamos a invitar a personas que han estado en Mondiacult, que han participado de forma activa, para reflexionar bajo la mirada del ocio sobre las conclusiones de Mondiacult en relación a las políticas que os pongo ahí. Y igual antes de que empieces voy a enseñarles la página de esto. Sí, pero a ver cómo voy a ella. Mira, a ver si me puedes. Ay, aquí. Vale. ¿Y ahora dónde nos hacíamos? ¿Cuál era? ¿La plataforma? Sí, pero la de... ¿Esta? Ah, no, la de... No, la de Creatives Unit. Teníamos ahí el link. Vale. Aquí, aquí. Ah, bueno, sí. No, sí. Ponte. Esta es. Vale, esa quiero ver. Perdonadme, que no es mi ordenador y no me aclaro. Dale escape, por favor. Sí, vale. Le vamos a dar desde aquí. No nos da el hipervínculo. Bueno, pues nos metimos en Google. Vale. Venga. Y por favor, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer. Sí. No. La agenda sí, pero sí, ahora ya se está gestando la próxima. Lo que han hecho ahora es este plan de trabajo. Vale, sí, perfecto. Y después saldrá una agenda con sus objetivos, sus programas, etcétera, etcétera. Pero muchos de los programas que hay ahora van a durar años, sí. No creo que las temáticas cambien mucho. Ahora es el tema green, tema verde, el tema digital, el tema de la recuperación del COVID. Los temas no creo que cambien mucho. Hasta 2027. Hasta 2027. Sí, son la mayoría de los programas, sí. Esta es la página que os comento, ¿vale? La Creatives Unit. Y aquí es donde ahora toda la información sobre el tema cultural está aquí a nivel europeo y podéis encontrar de todo. Y lo que tiene de bueno es que se puede publicar. Mirad, por ejemplo, aquí está este congreso que también nosotras participamos en la organización, que es esta semana que viene, el lunes empieza en Bruselas. Y aquí está la guía que os comentaba, la guía... La de financiación. Esta. Vale, y aquí si pincho voy, ¿no? Vale, pues la tenéis aquí. Entonces, esta guía está muy bien porque es la primera vez que la hacen interactiva y te van haciendo preguntas. Entonces, mira, te preguntan, ¿de qué sector eres, no? Espera, a ver. Bueno, estoy súper torpe, ¿eh? Aquí, así. Vale. Te van preguntando, ¿de qué sector eres?
Entonces tú dices de artes escénicas o arquitectura o lo que sea. Luego te van preguntando sobre eso ya lo miraréis, sobre el tipo de organización. Entonces, si eres una ONG, si eres del sector público, si eres de una empresa privada, un autónomo, qué tipo de apoyo quieres. Y te hacen veis, aquí tenéis, es que va un poco lento, y luego te hacen una selección, es que está fenomenal, te hacen una selección de todas las convocatorias que existen, las que tienen que ver con tu sector, si eres una ONG, etcétera, etcétera. Esto antes no había, tú tenías que ir buscando uno por una, hasta que las encontrabas. Esto está fenomenal. Bueno, pues que sepáis que es algo nuevo y que lo tenéis ahí a vuestra disposición. Hay un link dentro de, sí, de la presentación. Eso es. Y bueno, y ahora le voy a dejar a mi compañera, que ella os va a hablar del ámbito iberoamericano. No sé si aquí tenéis más relación con programas de Europa o con Iberoamérica. Podéis decir, ¿eh? No hay ocupaciones en general. No hay. Está por construir. Muy bien. Programas de Europa sí. Sí, ¿no? Sí. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo cuando siempre he tenido más relación con Europa con Iberoamérica. Sí. También. No lo sé, depende de la zona de España en la que te encuentres, te inclinas más hacia un lado o hacia otro. Sí, precisamente también nos parece interesante traer este tema aquí porque normalmente siempre miramos a Europa, posiblemente pues por cantidad de recursos, por cercanía física, pero muchas veces se nos olvida, ¿no?, en el marco iberoamericano, que por cercanía cultural, de valores y de principios tenemos muchísimo y también tenemos un marco en el que poder trabajar. Existen muchos programas y bueno, pues pensamos que igual os parece interesante también tener un poco esta imagen de qué se está haciendo y de qué manera, no sé, como agentes culturales que sois, pues poder hacer algo. Entonces, bueno, de la misma manera que en la Unión Europea tenemos la nueva Agenda Europea de Cultura, en el marco iberoamericano tenemos la Carta Cultural Iberoamericana. En 2006, los Estados miembros de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, pues aprobaron en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Montevideo, aprobaron esta carta que, bueno, más allá de ser una declaración de buenas intenciones, también se convirtió en una herramienta de cooperación, de integración, que lo que buscaba era apoyarse en la cultura para fomentar el desarrollo sostenible y también para buscar nuevas fórmulas de cooperación internacional. Tenemos que tener en cuenta que el principal elemento que nos une y que nos hace ser una comunidad de naciones es precisamente el acervo cultural y todos esos principios y valores culturales y todos esos lazos que nos unen con ellos. Y un poco este era el espíritu que albergaba la creación de esta carta y las intenciones de empezar a colaborar de manera más institucional. Digamos que esta carta sienta las bases de la cooperación que se va a dar entre las diferentes naciones del espacio iberoamericano y se va a basar en la riqueza cultural y en la diversidad cultural de cada una de estas naciones para hacer que la cultura sea la base del desarrollo social, de la generación de cohesión y de la integración. Y también de una cultura de paz. Pero la aprobación de este texto no solo es una referencia histórica, que sin duda lo es, también era una exigencia, ¿no?, de que la cultura fuera un eje transversal dentro de la política de cooperación entre los estados de esta región, lo cual, bueno, pues es muy bonito, ¿no?, que te lleven más allá de los acuerdos económicos, que sea la cultura ese eje que articule la cooperación. Principios de la carta, sí.
En realidad son como muy evidentes, ¿no?, los principios que rigieron la conformación de esta carta, pero muchas veces son principios que se quedan olvidados quizás en la acción. Y con esta carta lo que se quería era tener siempre estos principios en mente. Hablamos de principios como el reconocimiento de la necesidad de proteger los derechos culturales como derechos humanos que son, o tener en cuenta siempre la especificidad de las actividades culturales y de los bienes y servicios culturales. Todo esto siempre teniendo en mente que la cultura puede ser una herramienta y debe de ser, ¿no?, un mecanismo para promover un desarrollo sostenible, y poniendo muchísimo foco en la participación ciudadana, que esta es una de las bases de la cooperación que va a haber entre estas dos, o sea, dentro de esta región. Se considera la participación ciudadana esencial para que se siga desarrollando todo el entramado y todo el ecosistema cultural en todos los ámbitos, desde lo local hasta lo supranacional, como es esto. Uno de los puntos más interesantes es que esta carta se diseñó teniendo en cuenta este principio de responsabilidad que tienen los Estados no solo con el diseño de las políticas culturales, pero sino también con su aplicación. Y de aquí, ¿no?, la importancia que tiene este documento, y es que los Estados se van a involucrar en que existan ayudas, que existan programas culturales de cooperación entre ambos lados del Atlántico. El principio de solidaridad y cooperación, bueno, junto con el de equidad que viene más adelante, hay que tener en cuenta también el pasado colonial existente, ¿no?, y la necesidad de hacer muchísimo hincapié en esta equidad y en esta cooperación basada en la reciprocidad y en la igualdad entre los pares. Se está cooperando de igual a igual y ya no es una relación como la que podría haber sido históricamente. Esto es súper importante tenerlo siempre en cuenta. Y por último, bueno, el principio de transversalidad y de complementariedad, en el sentido de que la cultura va a acompañar, va a ser un complemento a otras disciplinas. La cultura es interdisciplinar. Nos podemos basar en la cultura para poder lograr un desarrollo sostenible acompañándolo de otros procesos en otros ámbitos, como en el de la educación, la ciencia, la salud. Y bueno, en general el eslogan, ¿no?, de la carta es que es un mensaje universal desde el ámbito regional a favor de la cooperación cultural como vía fundamental de dignificación de los ciudadanos y el diálogo entre los pueblos. Es muy bonito, ¿no? Sí, pero fíjate, mirando los principios, hay algunos parecidos, pero el énfasis es bastante diferente de los temas que se están hablando en Europa a los que se hablan si mantenemos ese diálogo con Latinoamérica, ¿eh? Sí, eso es. O sea, al final la perspectiva cambia mucho también porque, bueno, ahora vemos, ¿no?, cuáles son los objetivos estratégicos. Al final los objetivos tienen algo que ver, pero van más allá. Es todo mucho más simbólico, ¿no? Aparte de, bueno, pues afirmar, ¿no?, uno de los objetivos de esta carta era que con estas acciones de cooperación cultural entre ambos lados pues se afirmase el valor de la cultura para hacer política que llevase a un desarrollo, ¿no?, es el promover y preservar la diversidad cultural como parte esencial de la identidad iberoamericana. Sí, compartimos cierta lengua, compartimos ciertos valores, pero nuestra riqueza como tal es la multiplicidad de identidades, de lenguas, de tradiciones, que muchas veces no ha sido tan evidente esta relación recíproca. También la idea de facilitar intercambios de bienes, de servicios culturales, pero en igualdad de condiciones, el promover el diálogo cultural como una forma de incentivar esos lazos de solidaridad. Y, por supuesto, patrimonio cultural, que no puede faltar, ¿no?, pero todos los tipos de patrimonio, desde el tangible, el material, el natural. Y, bueno, de la misma manera que la nueva Agenda Europea tenía un plan de acción, un plan de trabajo,
esta Carta Cultural Iberoamericana, que suena muy bonito y son unas intenciones maravillosas, pues necesitaba tener también un plan de acción, porque bueno, pues tenemos que convertir en acciones todas estas intenciones. Este plan de acción se aprobó un año más tarde en otra cumbre internacional, que esta cumbre fue más conocida por el ¿por qué no te callas?, ¿no? Pues mientras estaba pasando todo esto, ellos estaban aprobando el plan de acción para que se llevase a cabo esta Carta Cultural Iberoamericana, pero bueno, de eso no se acuerdan tanto. La idea era esto, ¿no? Pues que por fin fuese que esta carta fuera una herramienta. Se centraron en 3 ámbitos de acción específicamente. Todo lo relativo a las culturas tradicionales, pues la necesidad de preservar, ¿no? Las culturas indígenas, toda la cultura de los afrodescendientes, las poblaciones migrantes. Por otro lado, el otro ámbito de acción es, dentro del sector cultural, se quería hacer especial hincapié en que iba a tratar todos los subámbitos de la cultura, pues sí, desde el patrimonio cultural, como hemos visto, que era uno de los puntos más importantes, pero también temas como, por ejemplo, derechos de autor, también temas como artes escénicas, bueno, temáticas muy específicas. Y por último, sí que se quería hacer mucho hincapié en las relaciones que puede tener la cultura con otros ámbitos de trabajo. Como hemos explicado antes, ¿no? La importancia de la interdisciplinaridad que tiene la cultura. Pues son este tipo de acciones que va a apoyar esta carta. Vale, no podemos entender la cooperación que hay en Iberoamérica respecto a la cultura sin mencionar el espacio cultural iberoamericano. Bueno, el espacio cultural iberoamericano lo que sería pues, el conjunto de acciones, de programas que fortalecen esos vínculos, ¿no? En materia de cultura y que son complementarios a las políticas culturales nacionales. La idea con la creación de este espacio es que todas estas acciones que se enmarcan dentro de este espacio mejoren la calidad y la eficacia de las políticas culturales a nivel nacional. Entonces, son espacios de cooperación para generar proyectos que ayuden a las políticas nacionales. Que es pues eso, el conjunto de programas que existen. Bueno, la idea de generar este espacio era pues, la protección y la promoción de la diversidad cultural que existe dentro de todas las naciones, ¿no? Entonces, la carta que hemos explicado anteriormente sería el proyecto político que sustenta y que estructura la creación de este espacio cultural iberoamericano. O sea, la carta sería, pues eso, el proyecto político y lo que se generaría sería este espacio. La conceptualización sí que fue supuso pues, la colaboración de muchos agentes y, por supuesto, la Organización de Estados Iberoamericanos estuvo muy presente. Pero se le da más protagonismo a la SEGIF, que es la Secretaría General Iberoamericana. Digamos que la OEI y la SEGIF serían los 2 organismos de referencia en cuanto a la internacionalización de la cultura en Iberoamérica, o los 2 organismos a través de los cuales España participa en estas relaciones culturales internacionales. Pero bueno, la SEGIF en este caso sería quien tiene la Secretaría Técnica de este espacio cultural iberoamericano. ¿Qué significa eso? Que estos son los que mandan, los que parten el bacalao. O sea, son los que coordinan las ayudas, monitorizan los programas, hacen el seguimiento. Entonces, ¿no? Pues tener en cuenta SEGIF, tener de referencia para todo lo que son programas internacionales de cultura en América Latina. ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Sí, tenemos que entender también la importancia de esto radica en que en 2014, en una de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, se decidió definir 3 prioridades que tenían en cuanto a políticas públicas, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades que había en la región,
se identificaron 3 prioridades. Uno de ellos era un espacio de cohesión social, pues es evidente la desigualdad que existe. Otro de los espacios de referencia era los de conocimientos, porque obviamente pues, la educación, ¿no? y el conocimiento tienen que ser la base para la creación de las políticas públicas, pero es que el tercero de ellos fue precisamente el espacio cultural iberoamericano. Es decir, estamos diciendo que de 3 temáticas que se han identificado como importantes y prioritarios en todo Iberoamérica, uno de ellos es la cultura. Por tanto, o sea, hay mucho peso a la cultura en todo esto y merece la pena prestar atención a estas posibles relaciones que pueda haber con este lado del mundo. Vale, pues las prioridades estratégicas, por comentaros un poco, por si estáis interesados en ahondar más en esto, os interesa hacer algún proyecto, algún programa o algo, para que tengáis un poco en mente. Lo mismo que ocurre con prácticamente, ¿no? En todos los lados, la dimensión social, la económica y la medioambiental del desarrollo sostenible. De qué manera la cultura, ¿no? Dentro de este espacio puede generar pues, cohesión social, puede generar desarrollo económico, desde competitividad, ¿no? Y cómo puede aportar al medio ambiente. ¿Cuáles son las estrategias en las que la cultura puede incidir para que el desarrollo de las sociedades sea más sostenible? Estas serían un poco las prioridades que se tiene dentro de este espacio de cara a hacer acciones o a promover programas y proyectos. Y bueno, luego las líneas de acción. Aquí es donde empieza a parecerse un poco más a la agenda europea, porque hablamos también de una agenda digital de la cultura. Se promueven todas aquellas acciones que impliquen la participación de proyectos y de la cultura iberoamericana en plataformas digitales, en todas las redes internacionales digitales, ¿no? Y aprovechando sobre todo estos beneficios que nos puede dar la digitalización. Por supuesto, todos aquellos proyectos y programas que estén en línea con la Agenda 2030 y con la consecución de los ODS. Esos van a ser clave. Perdón, se me olvidaba, respecto a la Agenda Digital de la Cultura, se me ha olvidado ponerlo ahí, poneros el link, pero bueno, es como uno de los pilares fundamentales de esta línea sería la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano. Es un repositorio maravilloso donde se puede encontrar un montón de información del patrimonio que nos une. Y bueno, es como uno de los proyectos clave. Volviendo a lo de la Agenda 2030 y de qué manera pues, dentro del espacio cultural iberoamericano se quiere aportar a esta estrategia, decir que bueno, todos los programas y todas las iniciativas dentro de este marco tienen que tener una vinculación con los ODS. Respecto a las industrias culturales, un par de puntos clave. Lo primero, la democratización del acceso a la creación cultural y a los servicios y bienes culturales, partiendo de la premisa de la grandísima desigualdad que existe en la región. Este era un punto muy importante. Acceder para ser creador, pero acceder también para ser consumidor. Entonces, todas aquellas acciones que vayan en línea con la democratización, ¿no? y con la equidad en el acceso van a tener mucho peso. También otro de los puntos en los que más hincapié se hace es en generar mecanismos para que se impulse la industria cultural y creativa o la economía naranja, como se le llama allí, porque bueno, se cree que puede ser una fuente de ingresos muy importante y que la región tiene muchísimos recursos para poder invertir, ¿no? en esto, que puede ser un gran generador de recursos económicos. Y, por supuesto, el plan de patrimonio cultural, porque bueno, es evidente la cantidad de patrimonio cultural que existe
en esta zona. Precisamente es muy interesante si habéis podido ir a ciudades como La Antigua en Guatemala o como en Sucre y caminar, ¿no?, por el casco antiguo de estas ciudades, hay muchísimas placas, ¿no?, en los que se agradece igual a la cooperación internacional por haber sido facilitador de la reconstrucción de ciertos sitios de patrimonio histórico. Y estos son ejemplos de cómo es la cooperación internacional en materia cultural, pues, que ha generado esa riqueza, porque al final regenerar estos sitios de patrimonio implica mayor atracción de turismo y esto implica, pues, mayor generación de ingresos y bueno, pues eso es un poco la idea que se tiene con estas líneas de acción dentro del espacio cultural iberoamericano. Y bueno, pensábamos también que igual os era de interés, os hemos hablado de un montón de cosas súper internacionales, abstractas, ¿no? Y bueno, ¿y de qué manera, desde vuestro rol de agentes culturales de La Rioja, cómo se puede aterrizar esto, ¿no? ¿Esto cómo, en qué se materializa? Y nosotras obviamente no somos expertas en el marco estratégico de La Rioja, ni muchísimo menos, vosotros sabréis mucho más que nosotras, pero sí que nos había parecido interesante ver de qué manera dentro de La Rioja se están haciendo cosas que tengan que ver con la internacionalización de la cultura. Nada, decir que dentro de La Rioja existe una estrategia de internacionalización, o sea, si bien, por ejemplo, la política cultural exterior es algo que se gesta y que se crea desde gobiernos e instituciones nacionales, supranacionales, son las comunidades autónomas las que hacen acción exterior. Y esto es muy importante porque no podemos, o sea, podemos tener política, pero si no tenemos acción no va a llegar a ninguna parte. Y aquí es donde entra en juego, ¿no?, pues, la capacidad que tienen los actores locales y los actores de las comunidades autónomas de poner en práctica todo esto que hemos estado hablando. Dentro de la estrategia de La Rioja hemos identificado 3 objetivos en los que, bueno, la cultura, pues, es un recurso principal para la internacionalización y desde donde ciertos recursos, elementos que tiene La Rioja y que tiene la cultura de La Rioja pueden servir como mecanismo de cooperación con otras latitudes y con otras realidades culturales. Uno de ellos, dentro del primer objetivo, habla de cómo se busca una coordinación más eficiente de las actuaciones dirigidas a la internacionalización y mayor proyección exterior de La Rioja. Lo que tradicionalmente sería la internacionalización, ¿no?, pues la marca, la proyección internacional, esa parte no nos interesa tanto hablarla, no es nuestro rol ahora hablar de eso, pero sí quizás señalar cómo la cultura puede ayudar a ello. Y La Rioja para eso, pues, cuenta con bastantes recursos. Se identifican 2 elementos que pueden ser clave para este objetivo, como puede ser la participación en redes internacionales, ¿no?, y también la cooperación internacional. Como os he comentado antes, hay muchas ciudades en América Latina, por ejemplo, en las que puede verse claramente cómo los proyectos de cooperación internacional han ayudado a la regeneración urbana. Precisamente la cooperación internacional es uno de los vectores clave de la política de internacionalización de La Rioja. Entonces, como agentes de aquí, sería muy interesante, ¿no?, que se tuviera en mente qué programas o qué proyectos pueden seros de utilidad. Como acciones estratégicas habíamos visto que eran muy interesantes la red de centros riojanos que existen alrededor del mundo, que, bueno, al final la cultura ahí es un vehículo para ese contacto y para esa creación de vínculos. Y por otro lado, bueno, reconocer el trabajo de la Oficina de La Rioja en Europa, porque es un punto de información y es un punto que ayuda y que facilita el acceso a fondos europeos
y es un contacto directo con la Unión Europea. Y son iniciativas de este tipo que, bueno, pues que ayudan a no solo a posicionar La Rioja, sino también a llenarse, ¿no?, de esta riqueza cultural que hay fuera de nuestras fronteras. Otro de los objetivos que habíamos identificado es quizás en el que la cultura es más evidente, que es el mayor aprovechamiento del potencial de La Rioja como cuna de la lengua castellana para la investigación, el intercambio y la enseñanza. Existen sitios de patrimonio histórico dentro de La Rioja que son sin duda recursos para posicionarse internacionalmente, pues como puntos clave de cultura, y también el tema de la digitalización de la cultura. Hay que destacar el trabajo que hace Dialnet, que es posiblemente el mayor repositorio en lengua castellana que existe. Es una hemeroteca digital y o sea, todo el mundo en el mundo hispano usa Dialnet y es de aquí. Entonces, pues es algo que también hay que destacar. Por último, el fortalecimiento de la imagen de la marca La Rioja asociada a productos de calidad, de consolidación de su posicionamiento internacional como punto de interés enoturístico. Es decir, el turismo cultural es un recurso increíble que tiene La Rioja, el enoturismo y la gastronomía. La gastronomía muchas veces igual no lo vemos como algo tan vinculado a la cultura, tiene además, pero lo es, porque la gastronomía al final es tradición, ¿no? Y aparte los vínculos que tiene con otros temas como pueden ser pues la innovación rural, también la lucha contra la despoblación, que son temas que son importantísimos de tratar y gracias a la cultura podemos poner solución a esas problemáticas, a esos retos que existen. Nos llamó la atención la marca La Rioja. Lo que pone en la estrategia es que bueno, la fórmula es vino, gastronomía, paisaje y cultura. Es decir, la cultura viene latente en la estrategia, o sea, viene claramente ahí puesto. Entonces, bueno, pues esto sería una de las maneras también de utilizar la cultura para internacionalizar La Rioja. Y igual los podemos dejar ir a tomar un café ya, si queréis, o si tenéis preguntas podéis hacer también. Sí, si os parece, nos tomamos un café y podemos hablar en más petit comité. Y en el tiempo que nos queda queremos ofreceros compartir dos ideas. Una, ¿dónde están los fondos para trabajar en todos estos temas? ¿Cuáles son los principales programas? ¿Y con quién? Y ahí nos gustaría compartir con vosotros cuáles son las redes, qué posibilidades hay y ya que nos preguntéis también, pues bueno, yo desde mi trabajo, no sé, cuál consideras que es la mejor vía, etcétera, etcétera. Y nos tomamos ese café, ¿no? Gracias.